Médicos sanitaristas de Europa denuncian una ola de fallecimientos. Los motivos, el por qué ocurre esto, te lo cuento de esta manera. Aunque parezca increíble en Europa, los datos muestran una obstinada realidad. La normalidad sanitaria no ha llegado. El exceso de mortalidad en Europa sigue en aumento. Las olas de calor y los coletazos de la pandemia del COVID-19 causaron 34.000 muertes más de las previstas en 2022 en España. El exceso de mortalidad casi triplicó la media de los años previos a la pandemia, pero tiene precedentes peores, como en 2015, cuando llegó a 39.000 fallecidos. La cifra de muertes casi triplica la media de los 5 años previos a la pandemia, que fue de 13.751. El exceso de mortalidad es un reto que exige mejorar el sistema sanitario, no solo español, sino de toda Europa. Los últimos datos preocupan al gobierno de España, ya que ese país fue la segunda nación de Europa más afectada por la nueva ola de defunciones, solo detrás de Alemania. 3 años después del estallido del COVID-19, el exceso de mortalidad sigue disparado en Europa, lo que revela fallas estructurales del sistema sanitario. Pese a que la pandemia forma parte del pasado para el grueso de la población y que ya no es obligatorio llevar mascarillas en el transporte público, la normalidad sanitaria ni siquiera comenzó. Los expertos señalan el COVID, la temperatura y los problemas de asistencia sanitaria como los 3 principales lastres que amenazan la salud pública. A ello se une, en el caso de España, los efectos de haber sufrido un confinamiento mucho más fuerte que en el resto de Europa. El sistema sanitario está lejos del colapso que atravesó en 2020 por el COVID-19, pero ello no es óbice para constatar las secuelas en personas vulnerables, debilitadas, tras pasar la enfermedad. Todo ello genera una lógica preocupación social. El cambio climático y las altísimas temperaturas que afectaron al viejo continente el año pasado fue otro factor determinante para el aumento de fallecimientos. El año pasado, al menos 15.000 personas murieron debido a las altas temperaturas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud indicó que España y Alemania son los países más afectados. Los datos son reveladores. Se registraron casi 4.000 muertes en España, más de 1.000 en Portugal, más de 3.200 en el Reino Unido y unas 4.500 muertes en Alemania por las altas temperaturas tan solo en los meses de verano.